Eso nos prepara entonces para considerar ahora el capítulo 3 de Romanos. Al principio de esta serie dije que me sentía verdaderamente inadecuado cuando se trata del estudio de la epístola a los romanos. Especialmente en el día de hoy, necesito de sus oraciones, ya que este tercer capítulo de Romanos es uno de los más difíciles de la Biblia. Note usted lo que dice Pablo aquí en el primer versículo de este capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? La palabra aprovecha aquí tiene el significado de algo que sobreabunda, algo que sobra, que tiene excedente. Y tiene que ver con la divisa exterior del convenio especial que hizo Dios con los judíos, es decir, la circuncisión. Parece que Pablo está en peligro de borrar una distinción que Dios hizo. La pregunta es, si los judíos y los gentiles son iguales ante Dios, ¿cuál es la ventaja del judío y cuál es el beneficio de la circuncisión? Permítanos aquí leer lo que dijo el Dr. James Stifley. Dice él, si la circuncisión en sí misma no provee justificación, y si la incircuncisión no la previene, ¿qué provecho hay en ella? Una distinción que hizo Dios entre los hombres parece después de todo no existir. Ahora creemos que este mismo interrogante se escucha constantemente en el día de hoy. Lo escuchamos porque decimos en las predicaciones del Evangelio que la membresía en una iglesia no tiene ninguna ventaja en cuanto a la salvación. Cualquier rito o ritualismo presente no tiene ningún significado en lo que concierne a la salvación. Dios dirige al mundo hacia la cruz. Él no le dice que se una a un grupo o que haga alguna otra cosa. Lo que Dios le dice al pecador perdido es que crea en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y mientras la persona no haga eso, Dios no tiene nada más que decir. Ahora, luego de ser salvo, entonces Dios le hablará, creemos, sobre la membresía en una iglesia, y también le dirá lo concerniente al bautismo. Algunas personas preguntan, entonces mi iglesia, mi credo, mi membresía, mi bautismo, ¿no me ayudan en cuanto a mi salvación? Y la respuesta, amigo oyente, es simplemente no. No le ayuda en lo concerniente a la salvación, pero cuando uno ya es salvo, entonces estas cosas son como un distintivo, como una señal, y son un medio para comunicar al mundo quién es usted. Pero si uno no mantiene un buen testimonio, entonces la membresía en la iglesia y su bautismo llegan a ser una vergüenza, y en lugar de ser sagrado, se constituye en profano. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 3 de esta epístola a los Romanos, el apóstol Pablo contesta este interrogante de ¿qué ventaja tiene pues el judío? Preste atención cuando leemos aquí lo que Pablo dice en el versículo 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, lo que dice Pablo en efecto es que sí, que los judíos tenían una ventaja, pero esa ventaja también traía una responsabilidad. Y debemos prestar mucha atención a esta ventaja, porque en nuestros días hay mucha confusión al respecto, mucho más que en cualquier otra área. Hay algunos profesores de seminarios teológicos en la actualidad que no hacen ninguna diferencia entre el judaísmo del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. Pablo está aclarando aquí que Dios no solo dio a Israel oráculos o profetas quienes se encargaban de comunicar las Escrituras, sino que en la palabra de Dios había algo especial para ellos, y que Dios no ha concluido aún con la nación de Israel. Es interesante escuchar a los teólogos contemporáneos cuando tocan este punto en particular o esta pregunta, ¿tiene Dios un futuro para Israel? Y amigo oyente, si Dios no tiene un futuro para Israel, entonces Él no tiene un propósito para usted tampoco, porque eso se basa en la misma palabra de Dios. Y Dios cumplirá lo que ha prometido allá en Juan capítulo 3 versículo 16. También Dios llevará a cabo el pacto que hizo con Abraham allá en el capítulo 12 de Génesis. Preste atención ahora a lo que escribió el Dr. Stifler en referencia a Israel. Dice el Dr. Stifler, la ventaja no consiste en que Dios sembró judaísmo y el mundo cosechó cristianismo. Eso borra el judaísmo. En primer lugar, fue a ellos a quienes se les confió los oráculos de Dios. Esto no quiere decir que fueron hechos simples depositarios de la Biblia, sino que Dios les dio como judíos promesas que aún no han sido cumplidas y que son de ellos en particular. En el Antiguo Testamento, el registro de sus artículos no contiene ninguna promesa de o para la iglesia como una organización. No predice una iglesia.
Simboliza un reino en el cual los judíos serán sus dirigentes y donde no perderán su identificación nacional como lo hace en la Iglesia. Hasta aquí lo que escribió el Dr. Stifler. Amigo oyente, creemos que esa es una de las declaraciones más profundas hechas en cuanto a la voluntad de Dios. Ahora el Dr. Adolfo Saffer, un judío convertido, hizo la siguiente declaración. Escuche usted. El punto de vista que es tan prevalente de que Israel es un tipo de la Iglesia, y ahora que ese tipo ha llegado a cumplirse, desaparece de nuestro horizonte, está completamente fuera del contenido de las Escrituras. Israel no es un tipo cumplido y absorbido en la Iglesia, sino la base en la cual descansa la Iglesia. Hasta aquí la declaración del Dr. Saffer. Esa es una declaración muy importante, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en su epístola a los Romanos. Que los judíos tienen una gran ventaja. Dios tiene un futuro para ellos, y su falta de fidelidad no destruirá la promesa hecha por Dios. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 3 de esta carta a los Romanos. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ahora esta puede ser otra objeción que puede aparecer. Y el apóstol Pablo la enfrenta refiriéndose al primer versículo. Si la ventaja del judío no alcanzó el objetivo buscado, ¿quiere decir entonces que la fidelidad de Dios hacia su pueblo ha sido anulada? Al fracasar los judíos, ¿no debería fracasar Dios también? La promesa de Dios de enviar un Redentor para Israel no fue derrotada por el rechazo y la desobediencia de los judíos. Todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de Israel serán cumplidas para su gloria a pesar de su incredulidad. Ahora, amigo oyente, quizá no sea de su agrado, pero yo le doy gracias a Dios que sus promesas para mí no dependen de mi fidelidad. Gracias a Dios por eso. Yo estaría perdido por mucho tiempo. Gracias a Dios por su fidelidad. Escucha ahora lo que Pablo dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 3 de su epístola a los Romanos. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En otras palabras, el incrédulo que presenta este interrogante es mentiroso y Dios lo presentará un día como tal. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es verdadera y no puede ser cambiada. ¿Se da cuenta usted, amigo oyente, de cuán importante es esto? El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es muy malo el no creer hoy que Dios dio a su Hijo para morir por usted, amigo oyente. Permítanos decirle lo malo que es esto. Usted simplemente hace de Dios un mentiroso, y por supuesto no es muy halagador llamar a alguien mentiroso. Pero eso es lo que usted hace cuando rechaza a su Hijo. Notemos ahora el versículo 5 de este capítulo 3 de la epístola a los Romanos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Debemos destacar aquí lo siguiente. Si mi iniquidad revela la maravillosa e infinita fidelidad de Dios en su gracia, ¿tiene entonces Dios el derecho de juzgarme? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. De paso, digamos que eso fue lo que dijo el doctor David Brown hace algunos años cuando señaló, esto aclara que los perdidos en el tiempo de Pablo entendían que éste estaba predicando la salvación por la gracia de Dios. Maravilloso, ¿no le parece, amigo oyente? Veamos ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ahora esto es lo que Pablo dice aquí. El judío de esa época creía que Dios juzgaría a los gentiles. Y si usted quiere arguir en esa base absurda de que Dios no tiene el derecho de juzgarnos porque nosotros solo revelamos la gracia de Dios, entonces Dios no tendría el derecho de juzgar a nadie porque los demás revelaron algo de la gracia universal de Dios. Pero usted que nos escucha, amigo oyente, aun cuando sea incrédulo, piensa que los demás deben ser juzgados. Quizá piensa que usted personalmente no deba ser juzgado, pero que los demás sí deberían serlo. Y todos piensan así. Tenemos ese sentir dentro de nosotros, y Dios es quien lo ha puesto allí. Y eso es muy importante de notar.
Ahora Pablo concluye esta sección y luego comienza otra parte, la cual nosotros tomaremos oportunamente. El apóstol Pablo comienza una sección que es de suma importancia para nosotros. Él finaliza la parte sobre el pecado, la acusación de Dios declarando a los judíos y a los gentiles culpables. Veamos lo que declara aquí en el versículo 9 ahora. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya lo hemos dicho antes, amigo oyente. Pablo no está tratando de probar que el hombre es un pecador. Él está más bien señalando algo que es obvio ya. Él ha declarado que no hace ninguna diferencia hoy, qué o quién es usted, pobre o rico, bueno o malo, en alta o baja posición social. Todos estamos bajo pecado. Es importante ver esta declaración de lo que quiere decir estar bajo pecado. El hombre es un pecador en 4 maneras distintas. El hombre es pecador por hecho, y el hombre es pecador por naturaleza. Pecar no hace a los hombres pecadores. Pecamos porque somos pecadores. El hombre es pecador por imputación, y eso lo veremos más adelante en el estudio de esta epístola a los romanos. Y el estado del hombre es bajo pecado. Nosotros estamos en un estado como ese. Cuando uno viaja de un estado o provincia a otra, las leyes cambian, y lo que era legal en un lugar quizá no lo sea en un lugar distinto. Las leyes de tránsito cambian de un lugar a otro, y el límite de velocidad varía según las leyes del estado o provincia local. Y si voy muy rápido manejando en cierto lugar, la policía puede detenerme y castigarme por hacerlo, pues estoy bajo la condenación de sus leyes. En el mundo en que vivimos hoy, amigo oyente, todos los hombres están bajo condenación. Usted y yo vivimos en ese estado. Hay diferentes maneras de vivir, algunas mejores que otras, pero todos estamos bajo el pecado en estos días. Esperamos, amigo oyente, que en el espacio de hoy lleguemos a la conclusión de esta sección sobre el pecado que menciona el apóstol Pablo en este 3er capítulo de la carta a los romanos. Ahora, no hay necesidad de llamar a un médico a no ser que uno esté enfermo. No hay necesidad de buscar a un Salvador a no ser que uno esté perdido. Y el apóstol Pablo nos muestra aquí que el hombre está perdido. Tenemos en este capítulo 3 como un gran cañón, y eso lo veremos más adelante. En primer lugar, Pablo va a dar término a esta sección sobre el pecado, llevando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Y el veredicto de culpable lo hará Dios mismo contra toda la humanidad, contra judíos y gentiles, blancos y negros, hombres y mujeres, pobres y ricos. No hay ninguna diferencia en cuanto a quién es usted. Si usted pertenece a la raza humana, amigo oyente, usted y yo también somos culpables ante Dios. Y luego el apóstol Pablo nos llevará al hospital de Dios. Y es verdaderamente un hospital espiritual. Allí el gran médico nos observará. A eso llegamos ahora. Pero antes, permítanos decir que contra nosotros se hace 14 acusaciones. 6 de ellas ante el juez, y de las otras 8, el gran médico dice que estamos enfermos. Estamos tan enfermos que nos encontramos al borde de la muerte. Para decir verdad, debemos decir que estamos muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra condición. Veremos ahora en el versículo 10 que el apóstol llega a la conclusión de que todos estamos en un estado de pecado en diferentes condiciones. Pero notemos lo que dice acerca de nosotros aquí en este versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Veremos aquí que no hay nadie que haga el bien. Hacer el bien y ser justo es realmente lo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir ser justo? Significa el estar bien. ¿Estar bien con quién? Tenemos que estar bien con Dios, conforme a su voluntad. Si usted, amigo oyente, va a estar bien con Dios, debe tener en cuenta que hay una marcada diferencia entre esto y el estar bien con los hombres. Nosotros podemos tener diferencias con algún amigo nuestro. Quizá él tenga razón o quizá la tengamos nosotros. Y tenemos que llegar a alguna clase de acuerdo. Pero, amigo oyente, si usted quiere estar bien con Dios, debe hacerlo según las normas de Él. La salvación de Dios es algo que tomamos o dejamos. Dios no está obligando a nadie a aceptar su salvación. Usted no tiene que ser salvo si no quiere. Usted la puede rechazar. Dios dice, este es mi universo. Yo he trazado un plan de salvación que esté de acuerdo con mi carácter, mi naturaleza, mi plan y mi programa. Aquí está, lo toma o lo deja. Eso es lo que me dijo a mí y eso es lo que le dice a usted en esta hora, amigo oyente. Y si yo fuera usted, yo lo aceptaría.
Entonces, el estar bien significa el estar bien con Dios. Un profesor de sociología acostumbraba preguntar a sus alumnos, ¿cuál es lo correcto? ¿O cuál está bien? Y esa era su pregunta. Le gustaba hacerla para ver cómo reaccionaban sus alumnos, y a él le gustaba hacer esta pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿O cuál está bien? Y preguntaba, ¿quién hará las reglas o normas? Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Ese profesor no hará las normas ante Dios. Más aún, yo no voy a hacerlas. Y amigo oyente, usted tampoco las hará. Dios es quien hace las normas. El plan de Dios es, tómelo o déjelo. Ese es su programa. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, según las normas de Dios, según sus métodos. Esa es la primera cosa que él dice. Es decir, el primer punto mencionado por el juez. El segundo se encuentra en la primera parte del versículo 11 y dice, no hay quien entienda. En otras palabras, él está diciendo que no hay nadie que actúe según el conocimiento que tiene. Dios no está tratando de esconderse del hombre. Dios se ha revelado. ¿Recuerda usted lo que el apóstol Pablo dijo a los atenienses allá en la Corina de Marte? En el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no está pasando las cosas por alto hoy en día. Él está en un lugar claro y visible, y su salvación también es clara. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Ahora, la segunda parte de este versículo 11 dice, no hay quien busque a Dios. Las antologías de la religión dicen que el hombre está buscando a Dios. Esas son cosas falsas. Ha trepado por medio del proceso de la evolución hasta la religión. Pero en realidad podemos decir que la religión es la búsqueda de Dios de parte del hombre. Bueno, él no ha encontrado mucho todavía. No ha avanzado mucho en esa dirección porque va por camino equivocado. Se está apartando de Dios más bien. Ahora, la tercera acusación la encontramos en la primera parte del versículo 12 de este capítulo 3 de la carta a los Romanos, y dice, todos se desviaron. ¿Ve usted? Se han desviado. Dejaron el camino que sabían era el correcto. Quisiéramos ahora dirigirnos a aquel oyente que nos escucha y sabe que no está haciendo lo que debe hacer. Más aún, no lo va a hacer aunque sabe lo que es. Usted, amigo oyente, se ha desviado. Así es la humanidad. Luego dice, en este mismo versículo 12, a una se hicieron inútiles. La palabra aquí, utilizada como inútiles, se refiere a la fruta demasiado madura, podrida. Es decir, se ha echado a perder. Así es la humanidad. El hombre hoy es un montón de fruta putrefacta, corrupta. La papaya es una fruta muy deliciosa, pero cuando la papaya se echa a perder, no hay nada que sea más malo que eso. El hombre no es una fruta jugosa, es una fruta corrupta. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí. Eso es lo que el juez de toda la tierra está diciendo. Luego dice en la última parte de este versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la cuarta acusación y es una negación triple. La humanidad es como un grupo de viajeros que se ha dirigido en la dirección opuesta a la correcta y no hay quien pueda ayudar al otro. El Señor Jesucristo lo dijo a los líderes religiosos de su día. Allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, versículo 14, dice, son ciegos, guías de ciegos. Y este es el cuadro de la humanidad. Eso es lo que el juez de toda la tierra dice acerca de usted, de mí y de toda la humanidad. Pablo ahora nos traslada al hospital de Dios. Este es un hospital para el espíritu. Y el gran médico dice al observarnos que estamos enfermos espiritualmente. En el versículo 13 vemos lo primero que él dice. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Cuando uno visita al médico en su consultorio, ¿qué es lo primero que él hace? Bueno, cuando me toca visitar al médico, paso a su consultorio y la primera cosa que él me dice que haga es, abra la boca. Luego, ¿qué hace? Bueno, toma una especie de cuchara de madera o paleta, la pone en mi boca y luego observa mi garganta. Y Dios, el gran médico, hace lo mismo con la humanidad. Y usted ya sabe lo que Él dice. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Ha tenido usted alguna vez la oportunidad de oler carne humana en estado de descomposición? En cierta ocasión, el pastor de una iglesia fue llamado por el jefe de policía de su localidad
para que le ayudara en la identificación del pequeño cuerpo de una niña que había sido raptada. Su cuerpecito había sido hallado y lo iban a retirar del hoyo donde lo habían puesto. Cuando lo sacaron, el hedor de ese cuerpecito en estado de descomposición era terrible, lo suficiente como para hacer enfermar a una persona que no estaba acostumbrada a esas escenas. Y al leer este versículo pensamos en una escena como esa. Cuando Dios lo mira a usted, amigo oyente, Él no dice, ¡qué persona tan dulce es usted! Alguien dijo, creemos que fue Mel Trotter, si nosotros nos pudiéramos ver como Dios nos ve, no podríamos aguantarnos. Pues bien, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Luego dice, con su lengua engañan. Y ese es el segundo punto. La segunda cosa que el médico dice en su examen al paciente es, saque la lengua. Y eso mismo es lo que dice el gran médico aquí, saque la lengua. Y cuando Dios ve la lengua de la humanidad, es decir, su lengua y la mía, amigo oyente, ¿sabe lo que dice? Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. En el zoológico de la ciudad de San Diego, en el estado de California, en los Estados Unidos, hay un lugar especial para los reptiles. Tal vez en el zoológico de la ciudad donde usted reside hay un lugar así también. Pues bien, en él se puede observar víboras de cascabel con sus bocas y dientes llenos de veneno. Y uno piensa en la cantidad de veneno que existe en ese lugar. Y sabe, amigo oyente, si usted ahora, o mejor, después de terminar esta transmisión, se dirige a un espejo, puede ver en él una lengua que es mucho más peligrosa que la de las víboras. Todo lo que la víbora puede hacer es matarlo, pero no puede dañar su reputación. En cambio, usted y yo, amigo oyente, tenemos una lengua, y con ella podemos arruinar la reputación de otra persona. Podemos dañar el buen nombre de alguna mujer. Podemos arruinar la reputación de algún hombre. Creemos que una de las peores cosas en algunas iglesias es la cantidad de chismes que por ellas corren. Esos chismes han arruinado la reputación de muchas personas. Aunque muchos de ellos creen que son espirituales, se les tiene que considerar como personas jactanciosas y nada más. Tienen unas lenguas llenas de maldad. Y dice aquí, con su lengua engañan. Y luego dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ah, amigo oyente, cuánta maldad existe en la boca humana. Qué terrible que es. Cuán terrible puede ser. Hablamos en nuestros días que debemos aprender a hablar en lenguas. Y yo estoy de acuerdo con eso. Únicamente si usted quiere decir la clase de lengua que no dañe la reputación de nadie, que no hiera a alguien hoy. ¡Cuán terrible es la lengua humana, amigo oyente! Lamentablemente este problema existe en muchas iglesias en el día de hoy. Bien, sigamos, leamos ahora el versículo 14 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esta es la cuarta cosa que observa el gran médico. Dice que su boca está llena de maldiciones y de engaños y mentiras. Este cuadro que aquí se nos presenta es también terrible. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, simplemente esto. El hombre tiene la inclinación a maldecir. Y usted puede escuchar a su alrededor hoy y notar que ese es el vocabulario de todos los hombres, ya sea un trabajador o un profesor universitario. Les gusta más usar un lenguaje profano que cualquier otro lenguaje. Una persona una vez desafió al pastor de su iglesia a salir a la calle, golpear a la primera persona que encontrara, para ver que las primeras palabras serían una maldición. Ahora Pablo continúa con los versículos 15 y 16, donde observamos la quinta cosa. Escuche usted. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Qué cuadro de la humanidad se nos presenta en este pasaje? Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y aquí tenemos la séptima cosa. No conocieron camino de paz. El hombre no conoce el camino de la paz. Solo tenemos que observar el mundo a nuestro alrededor para darnos cuenta de esto. No es necesario probarlo, solo es necesario leer los periódicos. Notemos ahora el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y este es el último punto. Parece que el apóstol Pablo resume todos los pecados del hombre en esta declaración. Amigo oyente, ese es el cuadro del hombre de hoy. No tiene temor de Dios. Vive como si Dios no existiera, y en realidad desafía a Dios. ¡Qué cuadro de la humanidad el que tenemos ante nosotros! Llegamos ahora a la última cosa que Pablo dice acerca del pecado. Todavía existen aquellos que dicen, tenemos la ley y vamos a guardar la ley, nosotros la obedecemos.
Bien, escuche lo que dice Pablo aquí en el versículo 19 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Usted no puede obtener justificación por medio de la ley. La humanidad no puede entrar por ese camino. El hombre puede asirse de la ley, pero eso no le va a ayudar, no le levantará. Luego el apóstol Pablo hace esta declaración en el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo quiero desafiar a cualquier persona que cree que tiene que guardar la ley para ser salvo, a que me explique lo que dice este versículo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y eso quiere decir que ningún ser humano podrá ser declarado justo, es decir, ningún ser humano podrá ser salvo, ningún ser humano podrá llenar las normas establecidas por Dios mediante las obras de la ley. Amigo oyente, eso nunca lo puede hacer. Es absolutamente imposible para la humanidad el poder hacerlo. Por las obras de la ley, dice aquí, ningún ser humano será justificado. Y llegamos ahora al final de esta sección. Llegamos al gran cañón que mencionamos anteriormente. Comienza ahora el apóstol Pablo a hablar de la maravillosa salvación de Dios. La justificación por fe es explicada en el resto del capítulo 3. La eficacia de la justicia de Dios para un mundo culpable y enfermo. Queremos que usted note esto aquí porque es de suma importancia para nosotros. Leemos en el versículo 21, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, esta justicia de Dios aquí no es la justicia de Dios en sí, es decir, su atributo, porque Él no comparte sus atributos con nadie. Dios dice que Él no comparte su gloria con otra persona. Él rehúsa hacer algo así. Por tanto, este no es un atributo de Dios. Tampoco es la justicia del hombre, porque Dios ya ha dicho allá en el capítulo 64 del libro del profeta Isaías, versículo 6, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Qué es entonces lo que tenemos aquí? Esta justicia es de Dios y es justicia que Él mismo provee. Cristo llegó a ser nuestra justicia. El mismo apóstol Pablo dice allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y también dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora esto es algo muy importante que debemos observar. Este asunto de la justicia que Dios provee para nosotros pecadores hoy en día. Es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es quien provee esta justicia. No es algo que usted y yo, amigo oyente, podamos hacer, sino algo que Dios ha provisto para nosotros. Una justicia que Dios demanda, pero que también Él suple. Usted puede notar que esta es una justicia aparte de la ley. Es decir, que no se puede obtener haciendo algo o guardando ciertas reglas, ni siquiera las leyes de Dios. Tampoco se puede guardar. Dios no le puede salvar por medio de la ley por la sencilla razón de que no la puede cumplir. Dios no puede aceptar cosas imperfectas, y ni usted ni yo, amigo oyente, podemos proveer la perfección. Es por eso que Él no nos salva por la ley. El Antiguo Testamento es testigo de eso, como lo es la ley. Porque en el mismo corazón del sistema mosaico estaba el tabernáculo donde se ofrecía sacrificios de sangre. Este sacrificio de sangre era de suma importancia porque ese sacrificio señalaba hacia Jesucristo. Así es que los profetas fueron testigos. ¿Qué es lo que quería decir Isaías entonces cuando escribió allá en el capítulo 53 de su profecía, versículos 1, 6 y 10, cuando dijo, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Amigo oyente, la ley y los profetas testificaron de esta justicia que Dios proveería en Cristo Jesús.
Ahora, en el versículo 22 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos leemos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hay algunos que piensan que la gracia de Dios desciende sobre la humanidad como si fuera por esos tubos de esos órganos antiguos de las iglesias. Algunos tubos son pequeños y cortos, otros de mucho mayor tamaño. Pues bien, hay quienes piensan que la gracia de Dios tiene que descender en mucha cantidad para alcanzar a algunos, pero en menor cuantía para otros. Amigo oyente, es necesario que llegue bien hasta el fondo para que nos alcance a todos. Todos estamos en esa posición, todos somos pecadores. Y es la justicia de Dios la que provee esa gracia en Cristo Jesús. Nosotros llegamos a ser totalmente completos en Él. Somos absolutamente salvados en Cristo. Pero fuera de Él estamos completamente perdidos. No hay tal cosa como un término medio. No existe tal lugar en esta situación. O usted bien tiene a Cristo, y esto quiere decir que es salvo, o está completamente perdido fuera de Él. Tenemos ahora ante nosotros esta gran declaración, porque no hay diferencia, aquí al final del versículo 22. Cae como un manto sobre todos nosotros, y ha descendido hasta el fondo para hallarnos a todos. Ahora el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto no quiere decir que no haya diferencia entre pecadores, porque sí la hay, sino que todos hemos pecado. Nada tiene que ver aquí quiénes somos nosotros. Permítanos ilustrar esto con una simple explicación. Si usted llegara a visitar el estado de California en los Estados Unidos, podría jugar un juego llamado Saltar hasta Catalina. Ahora, Catalina es una isla que está a unos 25 kilómetros de la costa del Pacífico. Usted iría a la ciudad de Santa Mónica y allí correría y saltaría del muelle para ver si puede saltar hasta Catalina. Ahora alguien dirá, bueno, eso es imposible. Para ser francos debemos decir que hasta ahora nadie lo ha podido hacer, pero es muy divertido participar en el juego para ver quién lo puede hacer. Usted y yo podemos jugar y ver quién salta más lejos, pero ninguno de los dos podrá hacerlo hasta la misma isla. Y lo más interesante es que la persona que salte más lejos se moja más. Amigo oyente, todos hemos pecado, algunos más que otros, y hay algunos que pueden saltar más lejos que los otros, pero ninguno puede llegar hasta la gloria de Dios. Usted, amigo oyente, nunca podrá alcanzarla por sus propios medios. Y Dios ha provisto esa justicia en Cristo para todos nosotros. Eso es lo que Dios nos ha dado y que debemos aprovechar. Permítanos ahora preguntarle, amigo oyente, si usted ya se ha aprovechado de lo que Dios le ofrece. Es por fe. No lo puede usted obtener por medio de la ley o por medio de las obras. Tampoco lo puede lograr por sí mismo ni con su membresía en una iglesia. Es imposible lograrlo en una ceremonia. Solo se obtiene por medio de la fe, creyendo en Dios. Cuando uno cree en Él, es algo maravilloso. Pero recuerde que cuando uno no cree en Él, hace de Dios un mentiroso. Así es como Dios nos presenta esto. En nuestro estudio de la carta a los Romanos, llegamos hoy al versículo 24 de este tercer capítulo. Nos encontramos con el pasaje que trata sobre el importantísimo tema de nuestra salvación. En esta parte en particular se habla sobre la justicia de Dios, qué es y cómo la podemos obtener por medio de la fe y únicamente la fe en el Señor Jesucristo. Notamos aquí algo que quizás nos obligue a retroceder un poco y mencionar nuevamente el tema de la justicia. Hay mucho que decir en realidad sobre este asunto. El ser justo quiere decir básicamente estar bien con Dios. Y somos hechos justos con Dios en sus propios términos y de acuerdo a sus normas. Y Dios también provee la justicia que nosotros no podemos proveer por nosotros mismos. No podemos ser salvos por medio de la perfección porque Dios mismo tiene que exigirlo. Y usted y yo somos incapaces de proveerla. Y Él no nos puede salvar por imperfección por lo que Él ya es. De modo que Dios provee para nosotros lo que llamamos una justicia. Ahora otra vez nos preguntamos, ¿qué es la justicia? La justicia de Dios se define no como el carácter de Dios, ni tampoco como nuestra justicia propia, como hemos podido apreciar anteriormente. Y esta justicia nos llega por medio de la fe en Cristo. Notemos ahora la definición de justicia. El Dr. Cunningham dice, bajo la ley, Dios requería justicia del hombre.
Bajo la gracia, Él da esa justicia al hombre. La justicia de Dios es esa justicia que la justicia de Dios le hace requerir. Y el Dr. Hodge ha dado esta definición. Esa justicia de la cual Dios es el autor y que está disponible ante Él, que alcanza y asegura su aprobación. Luego el Dr. Brooks da esta otra definición. Jesús se hizo esa justicia que el Padre requería y de la cual el Espíritu Santo nos persuade y es asegurada por la fe. Y nuevamente decimos que es la totalidad de todo lo que Dios ordena, demanda, aprueba y que Él mismo provee. Ahora bien, esta justicia de Dios se asegura, como hemos visto, por medio de la fe, no por obras. Escuche una vez más la lectura de los versículos 22 y 23 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora permítanos cambiar unas 2 o 3 palabras en estos versículos y leerlos de esta manera. Escuche usted. La justicia de Dios que se obtiene por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de la aprobación de Dios. Esta es una justicia que es por fe, no por obras. Esta fe la hizo clara el Señor Jesús cuando respondió a una pregunta que le hicieron. Le preguntaron, ¿cómo podemos hacer las obras de justicia? Y Él les respondió diciendo allá en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículos 28 y 29, diciendo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo importante en esto de lograr la justicia de Dios no es que haya mérito alguno en su fe o algún mérito en creer, porque en realidad la fe no es una tarea de parte suya. El objeto de la fe es lo que tiene valor. El gran predicador Spurgeon lo dijo de esta manera. No es la esperanza en Cristo la que le salva, es Cristo mismo. Y no es la fe en Cristo la que le salva, aunque Él llegue a ser el medio, es la sangre y el mérito de Cristo. Y eso es de suma importancia, y lo tenemos que grabar bien en nuestras mentes. Bien, consideremos ahora lo que dice el versículo 24 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, la palabra gratuitamente en este versículo es la misma que usó el Señor Jesús cuando dijo allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 25, sin causa me aborrecieron. Es decir, gratuitamente me aborrecieron. Y quiere decir que no tenían base para ello. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, siendo justificados sin causa, es decir, que no tenemos una explicación para ello. Dios no ve en nosotros nada como para hacerle exclamar, ¡qué gente más buena esta! Tengo que hacer algo por ellos. Como ya hemos podido ver, no hay nada en nosotros que pueda clamar a la gracia de Dios aparte de nuestra gran necesidad. Somos justificados sin causa. Es por su gracia, y esto quiere decir que no hay ningún mérito de nuestra parte. Y gracia es un favor de Dios, es amor en acción, es por medio de la redención. La redención siempre está ligada a la gracia de Dios. La razón por la cual Dios nos puede salvar hoy es simplemente porque Cristo nos redimió. Él pagó el precio, Él murió en la cruz para hacer provisión de ella para todos. La justificación por fe es mucho más que la subtracción de nuestros pecados, o sea, el perdón. Es la suma de la justicia de Cristo. En otras palabras, no somos meramente restaurados a la posición que tenía Adán, sino que ahora somos puestos en Cristo, donde permaneceremos para siempre, por toda la eternidad. Juan Bunyan, el escritor de El progreso del peregrino, casi se vuelve loco, por así decirlo, porque se dio cuenta que era un gran pecador y porque no tenía ninguna justicia en sí mismo. Y entonces dijo, cuando Dios me mostró a Juan Bunyan, como él veía a Juan Bunyan, ya no confesaba que era un pecador, sino que era pecado desde la coronilla hasta las plantas de mis pies. Estaba lleno completamente de pecado. Y Bunyan luchaba con este problema de cómo estar ante Dios, aun cuando sus pecados habían sido perdonados. ¿De dónde podría él obtener una posición favorable ante Dios? Una noche, andando por el campo,
luchando siempre con este problema, recordó las palabras del apóstol Pablo, quien fue otro gran pecador, y él mismo se llamó el pecador más grande de todos. Al recordar Bunyan las palabras de Pablo, sintió como si su carga fuera ya más liviana, que no la llevaba más sobre sus espaldas. Aquellas palabras las encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 9, donde dice, «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». Y cuando uno lee el libro El progreso del peregrino, uno en realidad lee la historia de la vida de Juan Bunyan. Si usted ya lo ha leído, recordará que cuando el peregrino llegó con su pesada carga a cuestas a la ciénaga del desaliento, no sabía qué hacer, hasta cuando llegó a la cruz, y allí perdió su carga y recibió a Cristo como su Salvador. Así es, amigo oyente, como Dios nos salva, por gracia. Esa es la fuente de la cual ha manado el agua viviente de Dios hasta esta era de la gracia. Gracias a lo que Dios hizo, permitiendo la muerte de su Hijo, Dios puede salvar por gracia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice allá en el capítulo 2 de aquella carta, versículos 4 y 5, «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos». Y el comentarista Newell dijo de esa gracia lo siguiente, escuche usted. «La gracia de Dios es infinita, operando por medios finitos el sacrificio de Cristo y una libertad infinita libre de las restricciones temporales de la ley». De modo que hoy un Dios santo puede tender su mano hacia nosotros y suplir nuestras necesidades, quien quiera que seamos. Nos puede salvar en nuestros pecados. Qué maravilloso, amigo oyente, es saber que el Dios santo puede salvar a todos aquellos que confían en Cristo. Todo lo relacionado con la salvación de Dios es grato en su dádiva, es infinito en su alcance, es inalterable en su carácter. Y todo es accesible, pero solo en la persona de Cristo Jesús. Él es el único que pudo pagar el precio. Como lo dijo el apóstol Pedro a la nación de Israel allá en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 12. Pedro dijo, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Ahora, en los versículos 25 y 26 de este capítulo 3 de la carta a los Romanos, tenemos lo siguiente. Leamos estos dos versículos. «A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús». En estos dos versículos, cuando los logramos reducir a nuestro tamaño, encontramos en ellos el meollo, la substancia misma de la teología, como los llamaba Calvino. No hay probablemente en toda la Biblia otro pasaje que destaque más profundamente la justicia de Dios, y es a esto a lo que se refería Calvino. «A quien Dios puso», dice aquí. Aquí podemos apreciar a Dios como al único arquitecto de la salvación. Y Él es quien puede salvar hoy. Usted y yo, amigo oyente, no podemos salvar. No hay religión que pueda salvar, ni siquiera una iglesia que pueda salvar. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice en su segunda carta, capítulo 5, versículo 18, «Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo». Fue Él quien lo hizo, amigo oyente, y nos da el ministerio de la reconciliación, y todo lo que el Santo Dios nos pide hoy es que nos reconciliemos con Dios. Ahora leímos antes esta expresión, «a quien Dios puso», es decir, exhibió, manifestó. El tiempo de este versículo nos lleva a algo que ocurrió hace 2000 años. Usted recordará que el velo del templo ocultaba el trono de la misericordia y que sólo el sumo sacerdote podía entrar allí. Pero hoy se exhibe la cruz de Cristo, se muestra públicamente y está donde todo el mundo la puede ver. Cristo es la propiciación. Ahora no deje que esta palabra le asuste porque, aunque parezca algo demasiado complicado, todo lo que quiere decir es trono de juicio o misericordia. Él, es decir, Dios, ha puesto a Cristo como el trono propiciatorio. Eso lo encontramos también en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, versículo 5.
Veamos lo que se dice allí porque creemos que puede aclarar muchas dudas. Dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Y la misma palabra para propiciatorio es usada en este versículo. Cristo ha sido presentado como el propiciatorio. Usted recuerda el relato del publicano que fue al templo a orar. Él en realidad necesitaba del propiciatorio, pero no lo podía lograr porque era un publicano y no podía ir al templo para pedir misericordia. Lo que él oró fue, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero en realidad quería decir, ah, Dios, si solo hubiera un propiciatorio para un pobre publicano como yo. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que hay un propiciatorio para todos. Es maravilloso saber que hoy tenemos un Dios santo que con gozo, satisfacción y delicia ofrece al mundo el propiciatorio. Él dice, ven, yo te puedo aceptar. Allí en el Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 37 nos dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. Eso es maravilloso, amigo oyente. El publicano se había quedado afuera, y nosotros, amigo oyente, también nos habíamos quedado afuera del Dios Santo. Pero el camino ha sido abierto para todos. Aquí en el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos, versículo 25, leemos algo sumamente interesante. Pablo escribe, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, esto no quiere decir sus pecados y los míos del pasado, sino que se refiere más bien a los pecados de aquellos que vivieron antes de la cruz. En el tiempo del Antiguo Testamento, la gente compraba un corderito. Ese tiempo, antes de la venida de Cristo, era algo necesario. La ley lo exigía. El cordero del sacrificio estaba señalando, en efecto, hacia la venida de Cristo. Nadie en esa época creía que el corderito pudiera quitar sus pecados. Si usted le pudiera haber preguntado a Abel, por ejemplo, cuando él presentó un cordero a Dios, y usted le hubiera dicho, Abel, ¿cree usted que el corderito quitará sus pecados? De seguro que Abel le habría respondido, no. Entonces, usted quizá le hubiera dicho, ¿por qué lo trajo entonces? Y la respuesta de Abel habría sido, Dios lo exigió, Él nos mandó que se lo trajéramos. Bueno, diríamos, pero eso no es lo que leemos en Génesis. Y él le contestaría entonces, pues debería leer el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Allí en ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos, versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que a Caín. Ahora, ¿cómo podía él ofrecer un sacrificio más excelente que Caín por fe? Solo por revelación, amigo oyente. Y en el capítulo 10 de esta epístola a los Romanos, versículo 17 leemos, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La única manera que él pudo haber ofrecido ese sacrificio por fe era que Dios lo trajera. Usted le podría haber preguntado directamente a Abel, ¿sabe lo que Dios realmente piensa, Abel? Y creemos que Abel podría haber contestado algo así, pues Dios le dijo a mi madre que vendría un Salvador, no sabemos cuándo, pero vendrá. Y hasta cuando Él venga, tenemos que hacer esto porque tenemos que andar por fe. Así es que, cuando leemos aquí en este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos, los pecados pasados, quiere decir que hasta el día de la muerte de Cristo, Dios salvaba a crédito. Dios nunca salvó a Abraham ofreciendo un sacrificio. Dios nunca salvó a nadie por traer un sacrificio. El sacrificio señalaba hacia Cristo, y cuando Cristo vino, Él pagó todo lo del pasado. No solo los pecados del pasado, sino los pecados de este lado de la cruz, porque en el versículo 26 se nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, de este lado de la cruz, nosotros no traemos sacrificios, pero debemos confiar en Cristo. Ahora, Pablo hace una pregunta. Dice en la primera parte del versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Si Dios está salvando hoy por fe en Cristo, y no por nuestros méritos o nuestras obras, entonces, ¿dónde pues está la jactancia? ¿De qué podemos hacer alarde hoy en día, amigo oyente? No podemos ni siquiera jactarnos de que somos ortodoxos. Nosotros, amigo oyente, no tenemos nada de qué gloriarnos. Y Pablo hace esta pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Y luego contesta esa pregunta de esta manera aquí en el resto del versículo 27. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Él quiere decir aquí, refiriéndose a la ley, que no se trata de la ley del Antiguo Testamento, sino que habla del principio de ley, de cualquier ley.
cualquier cosa que usted cree que puede hacer. Y en la segunda referencia, por supuesto, es la ley que excluye la ley del Antiguo Testamento. Y quiere decir sencillamente una regla o un principio de fe. En otras palabras, Dios salva a la raza humana no en base a méritos, sino en base a lo que uno cree sobre lo que Él ha hecho por nosotros y por lo tanto excluye la jactancia. Ahora en el versículo 28 leemos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora esta no es una conclusión a la cual ha llegado Pablo, ni un resumen de lo que ha dicho, sino que está dando una explicación del por qué se excluye la jactancia. ¿Por qué? Porque el hombre, amigo oyente, es justificado por fe. Esa es la base. Y ahora Pablo presenta un argumento final. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 29 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. En otras palabras, ¿Dios pertenece solamente a los judíos? ¿O pertenece también a los gentiles? Y Pablo dice, sí, también a los gentiles. El argumento que Pablo presenta aquí es muy decisivo. Pablo dice, si la justificación es por la ley, entonces Dios pertenece a los judíos. Pero si la justificación es por fe, entonces Él es Dios de los judíos y de los gentiles. La lógica aquí debe llamarnos la atención. Si los judíos persistían en su posición, entonces debería haber dos dioses, uno de los judíos y otro para los gentiles. Pero el judío no puede permitir esto. El judío es monoteísta, es decir, cree en un solo Dios. Y probablemente la declaración más grande jamás dada a la nación de Israel la encontramos allá en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde leemos, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese fue el sonoro mensaje que él dio al mundo pagano antes de la venida de Cristo. Veamos ahora el versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En otras palabras, hay un solo Dios. En el Antiguo Testamento Él le dio la ley al hombre. El hombre fracasó, pero Dios no lo salvó porque guardara o cumpliera la ley. Fue el sacrificio el que siempre trajo la fe, señalando hacia la primera venida del Señor Jesucristo. Notemos ahora lo que dice el versículo 31, ya que Pablo no ha concluido su argumento. Dice, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta referencia a la ley trae otro significado de esta palabra. No está limitada en esta ocasión al sistema mosaico. Tampoco se refiere a cualquier ley, sino que se está refiriendo a toda la revelación del Antiguo Testamento. La fe excluye la obra de la ley. ¿Anuló entonces toda la revelación del Antiguo Testamento? De ninguna manera. Y Pablo mostrará en el próximo capítulo, es decir, en el capítulo 4 de esta epístola a los Romanos, por medio de una ilustración de dos personajes del Antiguo Testamento, que son Abraham y David, que esto no excluyó aquello, porque estos dos sobresalientes hombres fueron salvos no por la ley, sino por la fe. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí por hoy, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Dios mediante, en el siguiente programa, continuaremos este apasionante estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Contamos, pues, con su muy valiosa sintonía. Hasta entonces, amigo oyente, que el Señor le bendiga abundantemente.